bienvenidos a un nuevo episodio de Profesionales con Historia, un podcast dedicado a aprender sobre la vida diaria dentro de las diferentes profesiones y con la finalidad de que puedan hacer una mejor elección de carrera mucho más informada. Y para ello pues estaremos tocando diferentes temas que van desde las finanzas, comparativos de sueldos, habilidades necesarias para tener éxito en las diferentes profesiones y muchas cosas más. Así que los invitamos que se queden hasta el final para que puedan disfrutar de toda la información. El día de hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Ella es Jacqueline Robles, licenciada en Psicología por la UACJ, tiene una maestría con enfoque cognitivo-conductual, modificación de conducta y comportamiento. Tiene también una especialidad en terapia de pareja y tiene 9 años de experiencia en el área, dentro de clínicas, terapia particular y terapia en línea. Así que, pues, bienvenida, Jackie. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. La psicología tiene sus raíces en la antigua Grecia, con filósofos como Platón y Aristóteles, que ya exploraban la naturaleza humana y su comportamiento. Sin embargo, la psicología moderna tiene sus raíces en el siglo XIX, con los primeros laboratorios de psicología experimental. ¿Para ti qué es psicología? Bueno, pues para mí la psicología es la salud y bienestar mental, ¿verdad? Muchas veces le damos más prioridad a la salud física que la mental. Entonces la psicología lo que nos enseña más bien es cuidar la mente. Bien dicen que si no funciona la mente, pues el estado físico también se ve perjudicado. Y tocas algo bien importante porque en la salud estamos acostumbrados, obviamente cuando nos duele algo vamos al doctor, empezar a prevenir con ejercicio y demás para cuidar nuestro cuerpo en cuanto a salud física. Exactamente. Pero la salud mental no solemos tener ese tipo de cuidado, ¿verdad? Así a los es. últimos años se le ha dado un poquito más de peso a ciertas problemas mentales como el estrés, el burnout que se conoce también. Pero eso que tú mencionas es muy importante. Sí, es muy importante. Sí, de hecho también creo que es algo que todos hacemos cuando estamos mal emocionalmente, nos llenamos de muchas actividades, pero no reaccionamos en el aspecto de decir, bueno, o sea, sí me estoy llenando de muchas tareas, actividades, a lo mejor hasta hobbies que también pueden ser positivas, ¿verdad? Claro, que está muy bien porque es una de las herramientas que utilizo para que la persona pueda salir adelante, pero bueno, ya después llegamos a casa en la noche es cuando empiezan los pensamientos, que es lo que es sobrepensar. Y bien dicen que el domingo, ¿por qué el domingo? El domingo cuando estamos solos es cuando ya no hay actividades, es un día de descanso, es cuando la persona empieza a manifestar estas emociones negativas y su salud emocional pues está por debajo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que aunque tengas muchas actividades que hacer, tu estado emocional no está bien y es ahí donde la tenemos que cuidar. ¿En qué consiste un día normal en tu vida pues como psicóloga y cuáles son las responsabilidades principales que conlleva? Yo atiendo pacientes en línea, atiendo en un consultorio también, a domicilio, o sea, también en mi casa llevo a los pacientes y también trabajo en otra clínica donde incorporo el masaje corporal también con el estado físico, porque bueno, cuando tenemos dolencias en lo que es la espalda, brazos, dolor de cabeza y todo, ¿verdad? Ya después yo me fui dando cuenta, o creo que es algo que también se sabe mucho, que el estrés es uno de los factores principales para muchas enfermedades, ¿no? Entonces mi trabajo es ese, ayudar al paciente en mi trabajo a que se sienta establecido emocionalmente realizando cualquier actividad, ¿verdad? Entonces donde disfrute y tenga ese placer de cada una de las actividades. Y mi día normal sería pues levantarme para empezar a atender a mis pacientes en línea primero, de ahí me dirijo a la clínica donde trabajo y ya después de a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 empiezo con los masajes relajantes y ese sería mi día normal. De que ahorita estamos platicando que trabajo un montón, hasta sábados y domingos. Hasta sábados y domingos atiendo a pacientes. Yo dije, voy a atender también los sábados y los domingos para aquellos que no puedan entre semana, pues puedan tener una estabilidad emocional un fin de semana también, ¿no? Entonces, ¿y sueles manejar a tus pacientes separados? O sea, los que son virtuales, ¿esos siempre serán virtuales? ¿Y los que son presenciales así? ¿O alguien que pronto no pueda asistir presencial de pronto dice, no, sí, vamos a tener... De hecho, la primera sesión, preferentemente sí necesito como verlo personalmente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que mis pacientes en línea están en Estados Unidos, la mayoría. Trabajan en Estados Unidos o en otro país. Y tengo mi página donde se contactan conmigo y agendamos cita. Los que están en la clínica, que de repente, bueno, es que hay diferentes tipos de personalidades. Hay personalidades que se les hace más cómodo una terapia en línea, no estar así de frente. Entonces también se acomoda bien. Entonces lo que hago yo es, bueno, ¿qué te parece si esta sesión, si vienes presencial para vernos? ¿No? Está bien, perfecto.
pero es que sí lo manejo con lo que es terapia en línea. Oye, qué interesante el tema que tocas. Uh-huh. Yo siempre he dicho, las personas tenemos como dos personalidades, la personalidad Exacto. presencial y la personalidad virtual. Somos unas personas completamente distintas. Así es. Y luego te das cuenta que el ser extrovertido, introvertido, los que tenemos los dos también, ¿verdad? Cómo si el psicólogo se puede adaptar a esas personalidades para un tratamiento psicológico, y es algo muy bonito porque yo aprendo mucho de ellos y ellos aprenden mucho. Yo siempre he dicho que es ganar, ganar. Me gustaría saber, cuando eras niña, ¿qué era la profesión que querías estudiar? Cuando era niña, la carrera que quería estudiar, bueno, en sí me hubiera gustado salir en la televisión. Era uno de mis sueños, como yo verme en la televisión y actuar. Creciendo, quería estudiar medicina, pero cuando llegué a la prepa en los últimos semestres, cuando te hacen lo que es la orientación vocacional y las pruebas psicométricas que te aplican para qué carrera también, eso también es algo muy importante porque dependiendo de tus habilidades, cualidades, personalidad, sí hay carreras que se te adaptan mejor. Entonces, yo salí muy alto en todo lo que era cuestión de salud y humanidad. Entonces, una de esas carreras que entra ahí, pues, es la psicología, ¿no? Entonces, yo me enamoré mucho de la clase de mi maestra, que era psicóloga. Entonces, yo de ahí dije, pues, yo la admiro y me gustaría, pues, yo ejercer esa carrera. No sé por qué, pero siempre las personas se acercaban a contarme sus problemas, el escucha, ¿no? Porque muchas de las personas lo único que quieren es ser escuchadas. Entonces, yo decía, bueno, ¿por qué no? Siento que voy a ser buena en lo que voy a hacer. Y ya fue cuando decidí. Fíjate que hay un libro que se llama Momo, no sé si lo has leído. No, ese no lo he leído. Llega una niñita y de pronto se instala debajo de un teatro, creo que es romano, griego, que está abandonado. No habla la niña. Okay. Y de pronto se instala y pues, nadie sabe su historia, o sea, nadie sabe si es huérfano. O sea, simplemente la niñita llega y se pone ahí en un cuartito que había debajo del teatro romano. La gente le empieza a agarrar cariño. Okay. Y pues de pronto le llevan pues, no sé, una leche, le llevan un pan o algo, ¿no? Y la gente le cuenta sus problemas. Entonces es como que, voy a ir con Momo a contarle mis problemas, pero Momo no le sabe, o sea, Momo pues, no habla, o sea, Momo nada más está ahí para escucharlo, ¿no? Perfecto. Y empieza a acudir mucha gente justo a nada más a platicarle los problemas, ¿no? Así es. Y es bien interesante lo que dices, a veces realmente no necesitamos un consejo, simplemente necesitamos que alguien nos escuche. Sí, exactamente. Y luego el lenguaje corporal tiene mucho que ver, o sea, cuando eres una persona que sabe escuchar, tu lenguaje corporal tiene mucho que ver, porque bueno, a lo mejor no podrás decir nada, pero si muestras el lenguaje corporal de incomodidad o no te quiero escuchar realmente, los gestos, ¿verdad? Obviamente pues la persona sí se siente incómoda. Entonces pues la carrera de psicología también nos enseña a que tu lenguaje corporal la tenemos que cuidar mucho, ¿no? Entonces mis pacientes, además de su tratamiento, yo les enseño mucho a fortalecer su lenguaje corporal, ¿no? O sea, que vaya de la mano tu acción, tu conducta y también tu comportamiento, pero tu lenguaje corporal de la mano, exactamente. Porque el lenguaje corporal es una manera de comunicación también. Que a lo mejor inconscientemente es lo que les está causando sus problemas. Exactamente, ¿no? Así es. Además, es como, por ejemplo, cuentas un problema y entonces dices, es que, bueno, a lo mejor sí estás muy estresado o enojado o deprimido, pero yo te veo bailando y contento y cotorreando, ¿verdad? Y pues muchas personas cuando ya la persona está súper deprimida es como, no nos dimos cuenta que estabas mal. Ajá, me explico. Entonces, lo que yo también les enseño mucho es a aprender a comunicar sus emociones y que hablen de lo que sienten. Bueno, soy muy extrovertida, pero la carrera de psicología sí es solitario, pues porque nos manejamos individualmente. En tu consultorio pues estás tú y pasan los pacientes, pero pues en sí estás individual, ¿no? Lo que es terapia de pareja, pues ya convives con la pareja, ¿verdad? Pero pues siempre cuando van a terapia de pareja, casi siempre, uno se queda nada más, ¿no? Y el que se queda siempre es el que acepta y reconoce sus errores y digo, bueno, sí, yo sé y acepto que estuve mal en esto, pero yo quiero mejorar y trabajar en mí. Más que nada de verlo como un cambio, que todos podemos cambiar exactamente, pero más bien es la voluntad de decir, quiero mejorar como persona, quiero cambios en mí. Entonces desde ahí empieza todo. Si pudieras mencionar qué es lo que más te hace sentir orgullosa, ¿qué dirías? Cuando me hacen esta pregunta sí me pongo nostálgica, hasta se me hace un nudo en la garganta, pero es porque yo veo llegar al paciente, ¿no? Que es un ser humano, veo llegarlo pues mal, entonces mi satisfacción en mis trabajos es cómo esa persona va avanzando, cómo su lenguaje corporal, cómo su
lo que él te está reflejando, sí se ve. Cuando él llega y te dice, ¿sabes qué? Algo que no quería hacer, ya lo estoy haciendo. Esto que quería cambiar, ya lo estoy cambiando, estoy mejorando. Todas mis relaciones interpersonales están mejorando, en mi trabajo también me está yendo mejor. O sea, escuchar al paciente teniendo placer de su propósito y su objetivo inicial, pues es lo que a mí me causa mucha satisfacción. De hecho, hay un video muy interesante donde muestran a una terapeuta con un paciente. La paciente tiene depresión, ¿no? Entonces está demasiado decaída, y cuando una persona está en depresión, pues no quiere comer, no se quiere bañar mucho, pues no se quiere levantar de la cama, es cuando ya no tiene ganas de vivir. Es cuando dicen, ya solamente estoy existiendo, pero no estoy viviendo, ¿no? Entonces, del lado de la terapeuta se ve como del otro lado la terapeuta es la que como está absorbiendo todo, se ve todo el desgaste emocional, ¿no? Entonces, con este video nosotros aprendemos como psicólogos a que también nosotros tenemos que ir a terapia. O sea, yo también todos los martes, de hecho, voy a mi sesión con mi terapeuta a trabajar todo, porque pues también soy humano, también siento, también me duele, también empatizo con la persona. Entonces, es muy importante que también los psicólogos, mis colegas, pues tomen terapia, porque es un factor muy importante. Bueno, en esta parte, pues, se escucha mucho como, yo no puedo creer que siendo psicólogo te sientas así o tengas este problema. Bueno, entonces es cuando digo, pues sí, pero somos humanos, ¿no? También, como te digo, también sentimos, también nos duele, también nos afectan las cosas. Pero yo creo que va de la mano con el hecho de que muchos pensamos que la psicología es una reacción a un problema. Exacto. Y justo ahorita platicamos, puede ser preventivo. O sea, ¿y tú qué sabes justamente la importancia de la salud mental? Por eso lo previenes, ¿verdad? Por eso tomas tus terapias y por eso no te esperas a ya tener el síntoma. Sí, ¿no? Exactamente, a no tener el síntoma, así es. Y además, también lo que se hace en terapia es que el paciente se aprenda a conocer, ¿no? Nosotros observamos el comportamiento de todos, ¿verdad? Pero muchas veces no observamos nuestros propios comportamientos o no vemos cómo estamos emocionalmente, te digo, con el lenguaje corporal. Y es ahí donde dices, muchos casos cuando dicen, no, yo me pido perdón por llegar hasta este punto, ¿no? ¿En qué momento yo llegué hasta este punto? ¿Cómo no vi las señales? El cuerpo habla. Lo que es la ansiedad, el estrés, pues hay muchas manifestaciones, que dolor de cabeza, migraña, lo que es la migraña, ronchas, alergias, pesadez en el cuerpo. La ansiedad se maneja, o puedes comer mucho o no comer nada. La depresión igual, ¿no? Entonces, ¿cómo el cuerpo sí te está avisando que hay algo mal en ti? ¿No? O cuando te dicen, no, es que sí te veo muy diferente, antes brillabas mucho, iluminabas mucho el lugar donde estabas, y ahorita ya no. O sea, entonces, a veces también no sabemos escuchar a las demás personas cuando nos dicen, no te veo igual como antes, ¿no? Pues no a la defensiva, ¿no? Exactamente. Siento lo que lo están criticando. Sí, no te metas. Así es. Entonces, en tratamiento es lo que yo trabajo también con ellos. Y sí, o sea, ya se empiezan, la pregunta de que dicen, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres tú? Al principio no saben contestar esa pregunta, pero mediante van avanzando en el tratamiento, sí te saben responder, ¿no? Y hasta dicen, en verdad, hay cosas que ni siquiera sabía que me gustaban. Hasta la cosa más sencilla, por ejemplo, yo te podría decir que lo más sencillo sería para mí escuchar la lluvia, ¿no? Me relaja demasiado. Es algo súper sencillo, pero que me causa mucha relajación. Entonces muchas personas se van por el lado material, ¿no? Por a lo mejor lo material. Pero pues lo material es algo momentáneo, es algo que sí te produce placer en el momento, pero pues ya después no. Los falsos placeres les llamaba en el libro de la Divina Comedia. Todo eso que estamos trabajando por ciertas satisfacciones temporales son placeres falsos. Exactamente, son placeres falsos. Ahorita tú tocaste un tema bien interesante, eso lo vi justamente en una plática que dieron en la escuela de mi hijo hace 2 días. Estaban hablándoles justo sobre la elección de carrera y les decían a los muchachos, incluso pueden considerar terapia para elegir carrera, porque les van a ayudar justo lo que explicaste, que te gusta, que disfrutas y demás, ¿no? Así es. Y es algo muy importante porque es tu guía, ¿no? Es una orientación, es una guía, ¿no? Muchos piensan que ir a terapia nada más es cuando ya tocas fondo, que regularmente así lo es. Ya cuando están demasiado mal, ya buscan la ayuda, ¿no? Y no, o sea, puedes ir hasta, por ejemplo, tienes un problema. Eso sí, muy importante, no hay que minimizar nuestros propios problemas, porque es lo que hacemos muchas veces, minimizamos nuestros problemas y porque a lo mejor para ti mi problema no puede ser tan importante, pero para mí sí, y al revés. Entonces, cuando le damos la importancia que es a nuestro problema, entonces
sabes que no sé cómo resolucionar este problema y a lo mejor yendo a tratamiento, alguien externo, profesional me pueda dar una idea o pueda abrir mi mente y ya puedas tomar una mejor decisión. Oye, Jackie, ¿cuál sería el desafío más grande que te ha tocado enfrentar en tu carrera? Estando yo emocionalmente mal, ¿no? Creo que es uno de los desafíos más grandes porque amo mucho mi trabajo y lo disfruto tanto que a veces no me he permitido yo también tomarme un descanso emocional, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, sigo trabajando con mis pacientes. Es como si dejara yo mis problemas afuera y entro al consultorio, se sienta mi paciente y yo me olvido de todo, ¿no? Porque te podría decir que mi trabajo me ha salvado también la vida emocionalmente, ¿no? Uno de los retos más grandes es, por ejemplo, los pacientes que llegan pero se van, o sea, que llegan por un momento y se van, es como ya tenías como el plan y todo y sabes el resultado que va a tener esa persona y lo abandona, quieras o no, sí causa tristeza. ¿Cuál dirías que fue el mejor consejo o el mayor consejo que has recibido en tu carrera o en tu vida? Bueno, yo tengo 27 años, cierto, pero me veo más joven, entonces siempre al principio yo recibía como, tú eres mi psicóloga, en verdad tú me vas a atender, ¿no? Entonces yo les decía a ellos, sí, yo soy tu psicóloga, pero dame la oportunidad. ¿Qué te parece si tomas la sesión? Si te gusta y lo deseas, podemos continuar trabajando, pero si no está bien. Claramente ya en la sesión y todo, pues decían, el consejo más grande que me han dado es que yo no me ponga límites a mí misma, ¿no? Entonces, que estos comentarios o que hacen las demás personas no afecten en mi lado profesional, ¿no? Porque a lo mejor también me puedo cohibir y ya no sentir la misma confianza también. Entonces, cuando atiendo a personas ya más grandes, 36, 40, 45, o sea, más grandes que yo, es cuando pasa ese dilema, ¿no? Eso sí, por la edad o porque me veo muy joven, también me siguen muchos jóvenes que quieren tratamiento porque se sienten como por la edad más identificados. Más identificados también. Entonces ese sería pues uno de cuando empezó la coordinadora de la clínica o otros psicólogos con más experiencia que me decían, tú no te pongas límites en tu profesión. Toda idea, toda innovación, todo lo que tú quieras hacer, hazlo. La manera de trabajar, todos los psicólogos tienen diferentes formas de trabajo, entonces si en tu manera de trabajar y el plan que tienes te está funcionando, síguelo haciendo, ¿no? Y sigue haciendo más cosas para poder ayudar a tu paciente. ¿Y tienes algún mentor o alguna figura que te inspire? La corriente cognitivo-conductual, que es donde yo me especialidad, pues es conducta y comportamiento, condicionamiento. Entonces, uno de los mentores es Skinner, entonces él nos habla de él empezó condicionando animales y ya después esa herramienta pues la utilizó en las personas, ¿no? ¿Y qué es el condicionamiento? Bueno, es la modificación de conducta del ser humano, pero también ayudamos a impulsar ya conductas que tienes y que no te das cuenta que las tienes para poder realizarte en muchas cosas que quieras, ¿no? Lo que son tus metas, objetivos, sueños, etcétera, ¿no? Entonces, él es un personaje que me llama mucho la atención cómo empezó y gracias a eso, pues otros mentores de la psicología pues fueron dando teorías y las habilidades, ¿verdad? Entonces, yo empezaría por él. En la psicología, ¿qué tanto está cambiando las técnicas de información, demás, y cómo te mantienes actualizado? Yo tomo cursos, la UACJ aplica muchos cursos, de hecho, de hecho, la especialidad que yo tomé, la UACJ me recomendó una universidad que ellos ya tenían las clases online, o sea, de siempre. Y es ahí donde yo tomé terapia de pareja y me seguí preparando en lo que es cognitivo-conductual, en ese enfoque para seguir aprendiendo más todavía, ¿no? Entonces, lo que me ha servido mucho pues son los diplomados también, grupos con más psicólogos donde hacemos foros, donde nos preguntamos, donde, oye, ¿tú cómo le haces en este caso? O así. O sea, las experiencias de las demás personas, otros psicólogos también me ayudan a seguirme formando. ¿Algún libro? Se llama Las mujeres que aman demasiado. Ese libro te enseñan varios casos de cómo las mujeres han afrontado diferentes tipos de problemas o violencia psicológica, etcétera, ¿no? No quitando que también los hombres sufrimos violencia psicológica, ambos géneros, ¿verdad? Pero en la conducta del hombre y la mujer es más común que la mujer asista pues, a lo que es el tratamiento psicológico. Entonces el libro pues me ayudó mucho para yo dar esas experiencias o lo que yo aprendí, aparte de una vivencia propia, que fue bueno, o sea, mi vivencia propia
va a ayudar. Además, este libro también que me está enriqueciendo, pues vamos a darle por ahí, ¿no? Entonces, el libro pues me gustó mucho. No sé si tenga algo que ver, pero yo he escuchado mucho que las mujeres viven más justamente por eso, porque tienden a externar más sus emociones. Exactamente. ¿Tú dirías que Sí, las mujeres tendemos siempre a expresar más que los hombres, porque pues viene desde años atrás, ¿cierto? O sea, al hombre te enseñan desde que estás chiquito que el hombre no llora, que el hombre tiene que ser débil, que el hombre es el pilar del hogar y que si el pilar se cae, todo se cae, ¿no? Entonces su postura es permanecerse fuerte todo el tiempo, vaya. Pero la otra vez un paciente me contó algo que la verdad también pues me tocó mucho a mí y aprendí mucho de eso porque él me dice, o sea, yo batallé mucho para venir a tratamiento psicológico porque por vergüenza, ¿qué van a decir mis amigos que yo vengo a tratamiento psicológico? Pero, ¿qué iba a decir mi papá? Me comenta él, ¿no? Que soy débil, que tengo esa debilidad por venir a tratamiento psicológico. Pero luego en uno de los ejercicios que yo le dije, bueno, yo quiero que tú observes a tu papá de ese lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que a él le produce placer? Y las cosas sencillas que decíamos, ¿verdad? Y él me dice, ¿sabes? A la siguiente sesión viene y me dice, ver a mi papá sentado viendo una caricatura. Entonces le digo, y bueno, entonces, ¿qué percibes tú de eso? ¿Qué es lo que observaste, además de pues, verlo ahí sentado viendo la caricatura? Y me dice, pues que él tiene muchas responsabilidades, ¿no? Ser el pilar de la casa, traer dinero a la casa y muchas cuestiones también, pero que dentro de él hay un niño interior. Entonces, muchas veces también los hijos no nos ponemos un momento a percibir ese lado de nuestros padres, ¿no? Entonces, más que nada pasa en el hombre. Exactamente, porque el hombre, no, pues es mi papá y él resuelve todo, ¿no? Exactamente, pero su lado emocional. Su lado emocional te ha dado importancia también. Y también de la mamá, claro, ¿verdad? Pero como la pregunta es en base al lado masculino, ¿verdad? Pues sí, eso sería uno de los ejemplos que te podría dar. Ahorita hablábamos mucho sobre la carga emocional que conlleva el tú dar las terapias, ¿no? O sea, siento yo que por más que tú quieras dejar a lo mejor en la oficina, ¿verdad? Todo ese equipaje que estás coleccionando a lo largo, porque incluso no es de una sesión, o sea, supongo que tienes, no sé, 6 sesiones diarias, muchas, ¿no? Y cada una de ellas obviamente tiene su equipaje emocional, ¿verdad? Que tú estás al final del día pues llevando contigo. Así es. Y por más que quieras dejarlo ahí, pues supongo que obviamente en tu casa de pronto estás pensando en cómo ayudarlo, qué problema, qué sugerir, está bien lo que le dije. ¿Cómo haces tú justamente? Ahorita nos platicabas de que tú también vas a terapia, pero ¿qué otras alternativas usas tú precisamente para eso, para no quedarte esa cara? Yo empecé aprendiendo desde la empatización, o sea, yo poniéndome en lugar del paciente, ¿no? Y ese comportamiento, te digo, que llegase a tener. Entonces, es mediante el aprendizaje. Es como te digo, o sea, bueno, tuve esta sesión y aprendí esto. Y me quedo con lo que aprendí, no con lo negativo. Exactamente, y yo en esa parte, creo que eso me ha ayudado mucho, más bien me ha ayudado bastante a no quedarme con las cosas y es como aprendí algo, me enseñó algo, él aprendió algo de mí también. Y como sé que en la sesión que viene vamos a retomar cómo te fue con esta sesión en la semana, cómo te sentiste, o quincenal, porque hay unos pacientes que atiendo quincenalmente también, es lo que me ayuda a no estancarme en ese problema y no enfermarme emocionalmente, como se dice, ¿verdad? Y cuando voy a mi tratamiento psicológico es eso. La psicóloga me dice, ¿qué aprendiste ya aquí de este paciente? ¿Qué aprendimos? ¿En qué empatizas? ¿Qué es lo que comprendes? Y es de ahí donde empezamos a trabajar. Yo siempre he pensado que las personas, los motivadores, son motivadores porque justamente alguna vez tuvieron la carencia de lo que motivan. Exactamente. Es decir, si yo te estoy diciendo, no, pues hay que echarle ganas en el trabajo y no te dejes vencer, es porque alguna vez ellos sintieron que se estaban dejando vencer. ¿Tú crees que se da algo así con ustedes también, que de pronto muchos de los consejos que dan es porque ustedes mismos ya los vivieron? Sí, exactamente. De hecho, te digo, en la vivencia personal, el dejar ir. Muchas veces los que estamos estudiando dejamos de estudiar por otra persona, por comentarios negativos, a lo mejor también por la economía, por muchas variables, ¿verdad? Entonces, en lo personal sí me pasó
De hecho, fue con una expareja que tuve, ¿no? Que yo iba creciendo en mi profesión y esta persona llegó a un punto donde ya estás más tiempo en tu carrera, ya no hay tanto tiempo para mí, si no dejas de estudiar, yo voy a terminar contigo, y es lo que empieza la dependencia emocional, el apego ansioso y todo, ¿verdad? Entonces, en lo personal sí sufrí bastante, ¿por qué? Porque tú no puedes comprender cómo la persona que tú quieres está haciendo eso contigo, ¿cierto? Pero lo que a mí me ayudó mucho es decir, no, o sea, sí te quiero, pero me quiero más a mí, y yo disfruto mi trabajo y tengo mis pacientes que yo no los voy a dejar, que yo no voy a dejar de seguirme preparando solamente porque tú no quieres que siga estudiando, ¿no? Porque tienes una responsabilidad con tus pacientes. Entonces, mi dolor no fue por la persona en sí, más bien fue por mi profesión de decir, no, o sea, yo no voy a permitir eso y no quiero hacerlo tampoco. Entonces, tienes que ser muy valiente, de hecho, para cortar ese lazo que ya no te está funcionando, que ya a lo mejor ya no tienes los mismos pensamientos o las mismas metas, etcétera. Pero bueno, o sea, tu prioridad siempre tienes que ser tú siempre. Entonces, desde ahí, desde esta experiencia que tuve, yo motivo mucho a mis pacientes también, ¿no? Es decir, no abandones tus sueños, no abandones tus metas, sigue adelante. Nunca, desde que yo estoy pequeña, el no puedo en mi familia es una palabra que está eliminada. Entonces yo siempre he dicho, yo sí puedo. O sea, todo lo que yo me quiera hacer, yo sí lo puedo lograr. Claro, es un proceso, a lo mejor me va a llevar más tiempo, a lo mejor no, dependiendo la meta, pero de que podemos. Entonces, una de mis recomendaciones serían esa. Cuando tú cambias tu chip, es decir, cuando te cambias la manera en que te hablas a ti, como dices tú, la motivación que te das a ti, puedes lograr muchísimas cosas. Si eres negativo, no puedes, en realidad no vas a poder. Porque tu estado emocional sí disminuye bastante, ¿no? Tú solito o solos nos estamos limitando. Entonces, en esa parte sí tienes razón. Tenemos que sufrir. Bien dicen que detrás de un sufrimiento, pues está la persona que ahora es fuerte, ¿no? Tuviste que sufrir en su momento para ahorita ser fuerte o ya tomar las cosas de diferente manera, ¿no? Y eso es lo que es ser una persona resiliente. No sé si has escuchado esa palabra. Ajá, exactamente, que te pasan muchas cosas, pero no te vuelves a tropezar. No, está bien. Me equivoqué, porque todos nos equivocamos, somos seres humanos, exacto, pero aprendí de mi lección y voy a mejorar en base a eso. Y ya no lo vuelves a cometer, no te vuelves a tropezar. Y ese es ser una persona resiliente. ¿Qué habilidades crees tú que debería de tener alguien para ser psicólogo? Ahorita justamente platicaba sobre, a lo mejor si yo no soy extrovertida, pues no soy el mismo trato con mis pacientes, ¿verdad? Y te digo, yo nunca me había planteado eso, o sea, ¿qué tal si alguien es introvertido podría ser psicólogo o no? Porque realmente pues tienes que estar haciendo mucha relación interpersonal, ¿verdad? Y si eso no se te da a ti. Entonces, ¿qué habilidades tú crees que debería de tener alguien para poder funcionar como? El hecho de no proyectarte, porque es lo que se le llama la proyección. O sea, si tú te proyectas con el problema de tu paciente, no puedes atenderlo porque te estás proyectando. Entonces, en base a tu percepción de tu vivencia que estás en ese momento, como estás también vulnerable, en la parte vulnerable no puedes darle la misma atención al paciente. Por eso tienes que estar también tú con una estabilidad emocional buena para poder ayudar al paciente. Esa sería una de las habilidades principales, ¿no? El reconocer que en este momento pues no puedo atender porque sí me proyecto en tu problema, ¿no? O sea, sí puedes estar mal en este problema, pero a lo mejor el paciente trae algo que no tiene nada que ver y sí lo puedes atender, ¿verdad? Claramente. Y lo que es introvertido y extrovertido, si te soy sincera, pienso que los que son introvertidos, esta área de la carrera cuando están estudiando los hace empezar a socializar bastante, ¿no? Porque es una de las cosas que nos enseñan, ¿no? El meterte a la cámara y el estar practicando, pues, porque en la universidad te ponen con los compañeros a practicar, ¿verdad? A lo que es el rapport, y aquí es donde entra el rapport. ¿Cómo tú vas a hacer que tu paciente sí tenga un vínculo contigo para que te tenga confianza y empiecen a trabajar en conjunto? Entonces, por más introvertido que seas, tienes que llegar a este punto con tu paciente, ¿no? Esa sería otra opción. También, otra de las habilidades importantes serían el ser tú.
Tu profesión sí te enseña muchas cosas, pero en base a lo que eres tú, tu esencia, tu persona, o sea, ser tú realmente con tu paciente, ser transparente con el paciente, creo que es una de las herramientas muy, muy importantes en el tratamiento también, porque el paciente también lo siente, ¿no? A lo mejor podría decir, cuando no eres transparente, yo vi muy, a lo mejor muy serio a mi psicólogo, a lo mejor cuando yo le estaba contando a mi psicólogo no, pues no me sentí cómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me ha tocado mucho escuchar por el lado de los médicos, ¿no? Como cuando te dan una mala noticia, ¿no? De que tienes una enfermedad, es que me ha pasado, me lo dijeron tan feo. O sea, de por sí yo ya me sentía mal por la enfermedad que tengo y la manera en que me lo dijeron fue como que no sentí esa empatización. Entonces, la habilidad del terapeuta es no cometer ese error con tu paciente. Y claro, son carreras muy diferentes, pero como si el psicólogo sí tiene que trabajar tener más empatía con la persona con la que estás trabajando, tacto, exactamente, porque al final al cabo es una persona, es un ser humano, sí, que siente y todo, ¿no? Fíjate, lo platicábamos en nuestro podcast de terapia física. Justamente nos decía Sofía que ella trata de estar contenta y celebrar los logros de sus pacientes y todo. Yo le decía justo ahora, yo pienso que eso los motiva más porque imagínate que, no sé, te duele un dedo y no lo puedes mover, ¿no? Y para ti es súper importante porque pues, es tu dedo, ¿no? Y nuevamente a lo mejor para el terapeuta es un dedo, ¿no? Y si lo puedes mover poquito, pues digo, y si el terapeuta, qué padre, lo puedes mover, pues te motiva. Que si de otra manera el terapeuta dice, bueno, pues no es lo mismo. ¿Verdad? Exactamente. Yo creo que es bien importante y sobre todo en las áreas de humanidades, como es ahorita en la parte de la salud, ¿verdad? Médicos, terapeuta. Creo que es algo muy, muy importante. Ahorita tocabas un tema de que ustedes, los introvertidos, justamente, de alguna manera la misma carrera los va haciendo que pierdan ese temor. Yo pienso que va muy de la mano. El otro día platicando justamente, creo que era con mi esposa, le decía yo que el hecho de que las personas de pronto le tienen miedo a la cámara es porque le tienen miedo a sus defectos. Entonces, como que siento yo que perderle el miedo a la cámara es justamente aceptar tus defectos. Porque te ves en la cámara y, me veía despeinado, me veía así, me veía así. Entonces, pues así eres, ¿no? Estamos a aceptarlo. Supongo que va de la mano con lo de ustedes, ¿no? Sí, de hecho, mi familia es lo que me recalca mucho, ya que es muy segura de sí misma, le encanta tomarse fotos, le encanta subir videos, le encanta bailar, o sea, pero sí fue, de por sí te digo, he sido muy extrovertida, pero mi carrera me hizo aún más todavía, ¿no? Porque te digo, la comunicación es la base principal en todo. Cómo te comunicas tú con la persona, tu seguridad, tu amor propio también. Y el amor propio no se trata solamente de aceptarte tal como eres, sino también lo que nos dice el amor propio es, bueno, en base a tu esencia, en base a lo que eres tú, tú puedes lograr muchísimas cosas sin ninguna limitación, exactamente. Vemos a las personas que pierden una mano, un pie o algo y siguen haciendo sus actividades y hasta obras de arte. Hay muchas personas muy famosas porque ellos en su mente tienen el amor propio de decir, esto no me va a limitar y no voy a dejar de ser yo por lo que me pasó o el problema que tengo, ¿no? Entonces es un punto muy interesante. Si fueras a hacer una entrevista de trabajo, ¿qué preguntas le harías? Bueno, primero que nada, ¿por qué es que llegó a este lugar a buscar trabajo? ¿Qué es lo que le motivó a este lugar, no? Porque siento que esa es una pregunta muy importante, porque hay un filtro detrás. Cuando tú estás buscando trabajo, te tiene que convencer el trabajo a dónde vas a ir a buscar una entrevista, ¿no? Lo que también le preguntaría pues son sus habilidades, cualidades, también su personalidad. Porque la personalidad sí tiene que ver mucho en tu área de trabajo, porque a lo mejor el trabajo de estar sentado, y si tú eres alguien muy activo, pues no va a ser algo que te vaya a gustar, o viceversa, ¿verdad? Entonces también su forma de cómo esa persona se relaciona en su vida normal, la pregunta de ¿qué es lo que haces en tu vida normal? También eso, porque les creas mucha seguridad a ellos, ¿no? Porque me quiere conocer. Creo que cuando una persona va a una entrevista de trabajo, lo que queremos es que nos conozcan. Antes de ver nuestro currículum o en lo que estamos preparando, la experiencia, pero lo que nos gustaría principal es, pues, que me conozcan. Con todos los cambios tecnológicos que estamos viendo últimamente, ¿qué cambios has visto tú o qué cambios crees que vienen para la parte de la psicología? Ahorita
la terapia en línea pues es algo que se está fortaleciendo demasiado. Probablemente más adelante también es algo que me he puesto a pensar. Como ya la tecnología nos está ganando en muchas áreas de laboral también, pues sí va a haber muchas personas deprimidas, muchas personas con ansiedad, que no se van a sentir realizados. Para nosotros sí va a haber mucho trabajo más adelante, si es que no nos reemplaza la tecnología, ¿verdad? Yo creo que el reemplazo está un poquito lejos, porque Sí, al final claro. del día, parte de lo que ustedes aportan es justo lo que hacemos, ¿verdad? Exactamente, La empatía. la O sea, el empatía. hecho de, sí, yo le puedo decir a la máquina, me puede dar un consejo, pero por mucho que simule esa empatía, estar viendo tus gestos, estar viendo tus reacciones, de pronto, ese vínculo que se va Sí, formando, exactamente. yo pienso que cuenta más. Yo pensaría que a lo mejor a corto plazo sería a lo mejor el apoyo que se vaya dando, ¿no? Exactamente. Pero pues sí, al final del día mencionas un punto muy importante, el hecho de que hay gente que se siente realizada y que de hecho necesita sentirse necesitada Sí, exactamente. o necesaria para poder pues, seguir día a día. Había una parte de un curso que hablaba sobre liderazgo, que mencionaba que no todas las personas buscan dinero, ¿verdad? O sea, no todas las personas van a su trabajo y como manera de retribución a su esfuerzo, no siempre buscan dinero. O sea, hay personas que van a trabajar por otra razón. Incluso hay personas que ya podrían jubilarse, me ha tocado conocer muchísimas, y siguen trabajando. Y es porque justo, ¿verdad? De pronto ellos van a eso, ¿no? De pronto el hecho de estar en un lugar donde todo el mundo me busca como el experto, donde todo el mundo yo creo que sí pudiera darse un impacto fuerte. Y al mismo tiempo también en dónde quedó mi lugar. O sea, de pronto yo era alguien que a lo mejor agendaba citas para un médico, ¿no? Y de pronto ya lo hace una máquina, entonces, ¿y ahora yo dónde quedo? Así es. Y por eso cuando las personas se pensionan, muchos se deprimen, muchísimo, ¿no? Y te dicen, pero ya estás descansando, ya estás en casa, o sea, y a lo mejor en su momento sí te quejabas de que trabajabas mucho y ahorita pues ya tienes que disfrutar. Pero es lo que mencionas tú, como no se sienten funcionales, pues se deprimen, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo tú le enseñas a esa persona que tiene que ser funcional sin ir a trabajar? Si habláramos de sueldos, Jackie, ¿cómo compararías tu sueldo, o sea, el sueldo que se puede llegar a ganar o que se gana como psicólogo al sueldo de a lo mejor otras profesiones? O en este caso, por ejemplo, ¿cómo comparas el sueldo de un psicólogo en su consultorio particular contra en una clínica y demás, ¿no? Pues regularmente en la clínica nosotros trabajamos por honorarios, ¿no? O sea, y esa es algo también porque yo dije voy a atender en línea, voy a atender en casa y también sábado y domingo, ¿verdad? Porque tú trabajas para la clínica pero te pagan por hora, ¿no? Entonces, si no va tu paciente, pues ya pierdes la ganancia que obtienes económica, ¿verdad? Pero bueno, ya eres consciente que en casa te esperan otros pacientes, en otra clínica que trabajas también te esperan otros pacientes, en línea también. Entonces, el hecho de estar buscando más oportunidades económicas sí te ayuda bastante. Entonces, la comparativa ahí sería que cuando tienes un trabajo fijo, nosotros los que nos dedicamos al área clínica, pues muchas veces no podemos tener un trabajo fijo, ¿no? Más bien sería como te acabo de explicar. Y lo compararía con los que sí tienen, pues que tú sabes que en la semana tú vas a recibir exactamente la cantidad que va a ser. Y con nosotros no es así. A veces te puede ir mejor, a veces no. Pero bueno, sabes que también estás haciendo otras cosas para que puedas, ahora sí que tener esa ganancia que tú esperas, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría de los psicólogos sí tenemos dos trabajos. ¿Hay una diferencia en percepción de las personas en cuanto a disponibilidad de pagar cantidades similares para profesiones como psicología, terapia, nutrición, a un doctor especialista, ¿no? Por decirte, a lo mejor un cardiólogo o algo así? ¿Crees que la gente tiene esa percepción de no, pues es que fuera muy caro, como si nada más es psicólogo, si nada más es nutriólogo, porque no está cobrando lo del especialista, ¿no? ¿Crees que hay una percepción así con la gente? Sí, de hecho, pues hasta en TikTok me ha tocado ver videos donde no, el psicólogo está muy caro, mejor me voy a algo así chistoso, a tatuar, ¿no? Y esa va a ser mi terapia, o a lo mejor me voy a ir a otro lado antes de ir al psicólogo porque está muy caro, no lo puedo cubrir.
¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando en este momento por una situación difícil en su vida? Mi consejo sería es que si tú estás pasando por un problema, tú reconozcas que estás mal y que estás sufriendo y que algo te está doliendo y que la persona que eras antes a lo mejor ya no está siendo esa persona que era antes. Y si así lo desean también, pues empezar un tratamiento psicológico porque pues te va a enseñar muchas cosas y vas a aprender muchísimas cosas también y vas a ver las cosas de diferente manera. Entonces, nosotros somos un guía, todo lo demás lo vas a hacer tú, ¿verdad? Pero nosotros somos tu guía. Nosotros no tomamos decisiones por ustedes, por los pacientes, la decisión la tienes tú, pero en base a lo que estás aprendiendo también en tratamiento. Entonces, mi recomendación sería eso, aceptar que estás mal, que te sientes mal. Que necesitas ayuda. Que necesitas ayuda, exactamente. ¿Qué crees que es lo más importante que una persona debería saber sobre su salud mental? Bueno, hay casos, una estadística muy alta de intentos de que las personas sí llegan por su estabilidad emocional. Es cuando ya tocas fondo, ya no puedes más, ya estás cansado, ya no ves ninguna salida. Entonces, lo vemos mucho en los artistas o en la televisión, que vemos a lo mejor hasta nuestro cantante favorito, nuestro actor favorito, que tú lo veías bien y tú dices, bueno, pero si tenía dinero, era famoso, se veía bien y todo, ¿cómo es que él? Entonces, claro que hay una respuesta de eso, ¿no? Él era humano. Entonces, el hecho de tener a lo mejor la distracción de todas las variables que mencionamos también anteriormente, no hicieron aceptar que estaba mal y llegan al punto de extremo donde pues se quita. Entonces, nosotros igual, o sea, los pacientes que me han tocado ya cuando ya vienen súper mal y tocan fondo, es porque vienen pidiendo ayuda y ayúdame porque yo ya no sé qué hacer, ya no tengo ganas de vivir. Y ellos te lo dicen, yo ya no tengo ganas de vivir, ya no tengo ningún, o sea, porque en realidad ya no tienen ninguna motivación, nada. Entonces, es como ver la importancia. También ya después que estamos trabajando, ellos mismos se dicen, yo me pido perdón por el daño tan grande que le hice a mi cuerpo, físicamente, mentalmente también, o quizá por mi estado emocional yo estaba dañando a otros también, o me dejaba dañar por otros también. Entonces ver cómo el paciente empieza a tener conciencia de su importancia de su salud mental. Y pues ahí es algo impresionante porque, te digo, o sea, tú ver a tu paciente súper mal, ya donde tú dices, estás hasta preocupado, ¿verdad? O sea, de decir, ¿será que mañana o en la próxima sesión sí va a venir? Sí vuelve. Entonces es ahí donde yo digo que desde ese punto tenemos que agarrar conciencia. Pues para finalizar, Jackie, ¿qué consejo le darías a alguien que desee seguir esta profesión de psicólogo? El consejo más grande es que esta carrera tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque es lo que mencionaba, es el ponerte en el lugar del otro, empatizar con la otra persona, comprender su dolor, su síntoma. Es una carrera muy satisfactoria porque tienes que ayudar a la persona a salir adelante, dándole las herramientas necesarias, lo que esa persona en su momento necesite, porque la mayoría de las pacientes obviamente sufren muchas cosas porque en su momento creen que es lo que merecen también, ¿no? Se culpan también mucho a ellos mismos de, pues yo me lo merecía, yo merecí pasar por esto, entonces como yo me merecía pasar por eso, pues también me está pasando y lo acepto, ¿no? Entonces no trabajan en ellos. Entonces, para la persona que quiera ser psicólogo y que en verdad diga, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ayudar a la persona en su salud emocional, es muy importante también saber que tienes que trabajar de la mano con otras especialidades, otras personas, con el médico, con el psiquiatra, con el neurólogo, porque muchas veces la persona piensa que nada más es psicológico su problema, pero muchas veces ya viene neurológicamente afectado por a lo mejor un accidente, un trauma muy fuerte, los estados de shock que mencionamos también, y un médico también, claro. Entonces, el saber que tú tienes que tener contacto y abrirte a otros panoramas y aprender mucho de lo que es la neuropsicología, lo que es la psiquiatría,
que bueno, nosotros los psicólogos no podemos medicar, el psiquiatra es lo que hace, pero él trabaja de la mano contigo, igual el neurólogo, ¿no? Entonces el saber que te tienes que estar actualizando y leer mucho, la carrera de psicología es leer bastante, es mucha teoría, leerlo y pues ponerlo en práctica también. Y el hecho de que tú te vas a sentar enfrente de la persona, como la que mencionamos también, el rapport, no tener miedo a decir, es que soy introvertido, a lo mejor me va a dar miedo no poder hablar, no perder ese miedo, porque la misma carrera te va a enseñar a abrirte, como habíamos mencionado también. Y el consejo que en lo personal yo daría, si tú tienes y tú te dices, las personas sí se acercan conmigo a escucharlos, y yo sé que en su momento yo he ayudado a otras personas sin necesidad de tener una profesión, ¿verdad? O sea, que si eres una persona que empatizas desde antes de la carrera, claramente pues en la carrera te va a ir muy bien, ¿no? Porque ya traes la base principal. Ser ellos mismos también, ser humanos también, y quitarnos esa etiqueta que nos ponen mucho, que porque somos psicólogos todo lo tenemos que hacer bien. Si te gusta dar consejos, pues prepárate para darlos. Ajá, profesionalmente. Porque yo platicaba el otro día con otra de las entrevistas del podcast que los consejos pesan, entonces de pronto puedes dar un mal consejo, ¿verdad? Exactamente. Y afectar más a la persona en cierta situación. Entonces, si nos gusta mucho eso, pues mejor estudiarlo, prepararnos, tener la teoría que dices que tanto tenemos que estar consumiendo, y ahora sí, ya con las bases necesarias, pues ahora sí vamos a dar unos buenos consejos, ¿no? Sí, exactamente. Además que las palabras pesan, como dices tú, y está comprobado, pesa más una palabra que un golpe. Lo físico, bueno, si te golpeaste y se te quita el dolor y ya está bien, pero una palabra es algo que se te puede quedar años, porque cuando van a tratamiento, yo estoy así porque en su momento yo sufrí esto y me decían esto desde que estaba pequeño, entonces lo cargas hasta después. Entonces sí es muy importante porque también dicen, los psicólogos nada más dan consejos o nada más, no. En realidad sabemos, nos enseñan a tener una buena comunicación asertiva, que es la asertividad, que es ser asertivo, tener las palabras adecuadas en su momento adecuado para que tú puedas ayudar a la persona de una manera positiva. Eso es ser asertivo. Entonces, como sí es muy importante cómo tú te vas a comunicar con la otra persona, ¿no? Y claro, si tú no tienes nada para poderle decir a la persona, con el tal hecho de tú escuchar solamente, tú puedes ayudar a muchas personas, porque sí, puedes ayudar a muchas personas con el tan solo hecho de escuchar. Exactamente. No, pues excelente. Yo creo que al menos yo aprendí mucho. Fue una charla muy interesante. Creo que es muy importante pues para las personas, ¿verdad? Lo que platicábamos, el entender que a lo mejor la salud mental no debe ser reactiva, debe ser algo del día a día, y que le debemos pues de dar la importancia que merece, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Jackie. No, de nada, muchísimas gracias a ti. Un pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias. Qué linda. Y de mi color favorito, que es negro. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por haberme recibido, por haberme escuchado, porque el día de hoy tú me escuchaste a mí, yo te escuché a ti, yo aprendí cosas de ti, tú de mí, y pues es un ganar-ganar, ¿no? Y espero que les haya gustado bastante, y los que quieran estudiar la carrera, pues lo disfruten mucho y sientan mucho placer al estar en la carrera. Así es. Pues muchísimas gracias a todos. Ya saben, si les gustó, pues déjenle un like. En los comentarios déjenos alguna otra carrera de la que quieran escuchar. Y pues sin más, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ahora que has escuchado la historia de Jacqueline y cómo aplica su experiencia en su propia vida, hay un video más que pudiera complementar tu experiencia. Y es que hay algunas profesiones que requieren postularse para poder crecer. Así como lo hizo Dalia Robles, presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En el siguiente video develaremos para ti qué fue lo que hizo para ganar más visibilidad. Dale clic aquí para verlo.